Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, enhorabuena por su comparecencia. Una mañana entera para no decir nada útil a los españoles. Ese es su plan de legislatura: rellenar días, ganar tiempo y no gobernar. La pregunta es muy sencilla. ¿Con qué grupos parlamentarios ha cerrado ya usted el presupuesto del 2026 y cuándo va a presentar el presupuesto del 26? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo comparezco por las 4 cuestiones que me han requerido sus señorías. Creo que he respondido cumplidamente a ello y he denunciado, además, el deterioro de los servicios públicos que se están perpetrando en aquellas administraciones donde ustedes están gobernando. Y creo que es importante también informar a la ciudadanía de que no es porque este Gobierno no está transfiriendo recursos económicos a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, sino porque ustedes están en un plan premeditado de desmantelamiento de lo público, del estado del bienestar, sea la sanidad, sea la dependencia, sea la educación. En definitiva, señorías, lo que están haciendo es, bueno, pues poner en marcha un proyecto político ideológico que yo creo que no conecta con las coordenadas mayoritarias de la ciudadanía española. La obligación del Gobierno de España es esa, es fortalecer el crecimiento económico y reforzar los servicios públicos. Usted como jefe de la oposición también tiene alguna responsabilidad. Por ejemplo, ¿le va a pedir a la señora Guardiola que devuelva los recursos económicos que no se han utilizado, por ejemplo, en materia de prevención de incendios, o, por ejemplo, también que ejecute todo lo que tiene que ver con las residencias de mayores o también las plazas en escuelas infantiles? ¿Le va a decir a la señora Ayuso que deje de privatizar la sanidad pública y ponerla en manos de la empresa en la que, en fin, parece que tiene bastantes relaciones su actual pareja? ¿Le va a decir al señor Moreno Bonilla que comparta con el Gobierno de España los datos sobre la situación de cribados en Andalucía, que no son datos de la Junta de Andalucía, sino datos de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía? Esa es su responsabilidad, señoría, pero me temo que no me responderá, porque la cruda realidad es que el Partido Popular... Señorías. Es que el Partido Popular... No, claro. ¿Pero qué pasa? ¿Que ustedes... Señorías, por favor, silencio. Ustedes no tienen que rendir cuentas ante nada. Lo que quiero decir... Señora Moraleja, silencio. 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 Continúe, señor. Lo que quiero decir, señoría, es que al frente del Partido Popular ahora mismo no hay nadie al volante. Muchas gracias. Señor Núñez Feijóo, tiene la palabra. Mire, señor Sánchez, yo le voy a pedir a la señora Guardiola que le gane a un candidato al suyo pendiente de juicio oral por enchufar a su hermano. Eso es lo que le voy a pedir a la señora Guardiola. La vida, señoría, va más allá de su ombligo. La vida es muy diferente. Si un trabajador no hace su trabajo, pues le despiden. Si una empresa no presenta las cuentas, pues le sancionan. Y si una familia no planifica sus gastos, se arruina. Usted lleva 3 años sin presupuesto y ni siquiera contesta. Oiga, pero la gente trabaja y paga más por vivir peor. Y ustedes suben impuestos, tapan la corrupción y se tapan unos a otros. Mire qué contento está uno de sus ministros. ¿Sabe por qué? Porque en su sumario no había prostitutas. Solo había mordidas y mentiras. Solo puede ser ministro alguien como él por tener un presidente como usted. Mire, señoría, la gente sostiene el país y ustedes se agarran a la silla. Hombre, si tanto interés tiene por su escaño, lléveselo. Pero, por favor, deje a España vivir en paz. ¿A quién representa usted? ¿A los que trabajan, a los que pagan, a los que cumplen o a los que se han forrado aprovechando ser amigos de usted? ¿Y para qué está usted aquí? ¿Para cubrirles? ¿Para dictar sentencias? ¿O para protegerse usted? Mire, ¿en nombre de quién está? Porque cada día hay una mayoría de españoles que viven peor. ¿Usted cree que a los españoles les gusta que le mientan, que le roben y que encima se rían en su cara? Vamos a aclararlo. Si hay una mayoría en este Parlamento, demuéstrelo.
cumpla la Constitución y traiga el presupuesto. Si no, es que no la tiene. Y si lo que tiene es mayoría en la calle, demuéstrelo. Convoque elecciones y votemos. Muchas gracias, señorías. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Ha sido un debate largo, le veo un poco cansado, señor Feijóo. Mire, usted lleva 7 años, su partido y usted mismo, pidiendo elecciones anticipadas día sí día también, por cualquier motivo, señoría, por cualquier motivo. Usted me dice, ¿a quién represento yo? Pues hombre, a millones de españoles que han votado al Partido Socialista Obrero Español y a otros muchos que han hecho que este gobierno se ponga en marcha después de la investidura. En todo caso, señor Feijóo, le vuelvo a decir, convoquen elecciones en Valencia y no lo pongan en manos del señor Abascal. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Definitivamente la pregunta es retórica porque está archidemostrado que usted nunca contesta nada, pero que quede formulada. ¿Hasta cuándo va a seguir usted saqueando a los autónomos y a las clases medias para que se siga beneficiando su entorno y su aparato político? Porque la realidad, más allá de las grandes cifras, que ya sabemos cómo las fabrican ustedes con la señora Calviño, es que hay 3 millones de españoles en paro y que los trabajadores españoles cada vez son más pobres. Y la realidad es que a usted no le importa en absoluto el sufrimiento de los españoles, porque su modelo es el de los sueldos de miseria para tener una sociedad adocenada, su modelo es el de la deuda pública para mantener unos servicios públicos que están colapsados, su modelo es el de los impuestos abusivos para sostener el gasto político, su modelo es el de la inmigración masiva, señor Sánchez, para falsear el crecimiento del PIB, y su modelo es el del terrorismo climático para que se enriquezcan unos pocos. Cada autónomo que cierra en España, señor Sánchez, es un triunfo de su política de menos libertad, de más dependencia y de más ruina que perjudica a los españoles. Usted no puede pasearse por la calle y no es por culpa de la malvada ultraderecha. Es porque las clases medias ya tienen que elegir entre llenar el depósito o llenar la nevera. Es porque la gente cuando va al supermercado se va a encontrar pronto a este paso que va a tener que hablar con el encargado si quiere comprar huevos y aceite para que le abra la vitrina de seguridad. Es porque los jóvenes se tienen que marchar de nuestro país. Es porque cogen a los autónomos de los pies y los agitan hasta que caiga el último euro. Y por eso le han hecho a usted la canción del verano, porque además viene aquí y se atreve a hablar de crecimiento económico en estas circunstancias, cuando lo único que crece en España es la deuda, sus asesores, los impuestos, la inseguridad, las listas de esperas y la inmigración ilegal. Eso es lo que crece con su gobierno y por eso usted no puede salir a la calle y por eso usted no se atreve a convocar elecciones. Muchas gracias, señora Abascal. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que es complicado porque el modelo no es ese, señoría. Este gobierno y estas mayorías parlamentarias que tenemos desde el año 2018 han permitido subir el salario mínimo interprofesional como no se ha subido antes. Si hoy el salario mínimo interprofesional representa el 60% del sueldo medio en nuestro país, gracias, entre otras cosas, a la acción y al compromiso político de este gobierno. Antes lo he dicho, 300.000 millones de euros más en transferencias para defender y robustecer las políticas públicas en manos de las comunidades autónomas. Bueno, que crece la deuda, pero ¿qué me dice, señoría? Si estamos reduciendo la deuda conforme al Producto Interior Bruto, si se está reduciendo el déficit público conforme al Producto Interior Bruto, si, lo he dicho antes, hemos reducido en un 35% las llegadas de migración irregular y 8 de cada 10 migrantes que llegan a nuestro país son o bien europeos o latinoamericanos. Si más del 90% de los migrantes que viven en nuestro país han llegado por vías regulares, señoría, si es que el problema es que el dato mata su relato. Mire, sobre los autónomos, y queda muchísimo por hacer.
Queda mucho por hacer. Pero, hombre, mire, aquí están los datos y no son invenciones. 2 de cada 3 autónomos reportan un aumento de facturación en el año 2025 respecto al año 2024. Un 70% confía en cerrar en 2025 con mejores resultados que en el año 2024, frente al 20% que prevé una evolución negativa. El rendimiento de la actividad económica de los empresarios individuales ha aumentado un 31% desde el año 2018, es decir, 15 puntos porcentuales por encima de la inflación en dicho periodo. Se ha aumentado en un 5,4% el número de afiliados a la Seguridad Social como trabajadores autónomos. Un autónomo con ingresos declarados de menos de 900 euros, es decir, más del 55% de ellos, tiene una cuota hoy un 26% inferior que en el año 2018. Y el cambio que se ha introducido en las cotizaciones de autónomos es la reforma del año 2022 para acercar las cotizaciones a los ingresos reales, que es una demanda histórica de las asociaciones de autónomos y que, por cierto, contó con el voto favorable del Partido Popular y de los agentes sociales, de la patronal y de los sindicatos. Y bueno, no solamente voy a hablar de ellos, sino también de la prestación por cese de actividad, que fue creado por otra administración socialista, en este caso por el señor Rodríguez Zapatero. En todo caso, yo sé que a usted todas estas cosas le importan un bledo, que usted está aquí para hacerse un vídeo, hacerlo viral en las redes sociales y no decir nada que es real. Pero la realidad, señorías, es que queda mucho por hacer para defender y proteger a los autónomos, pero que no ha habido un gobierno que haya hecho... Señor presidente, será terminado el tiempo. Señora Abascal. Siento no haber escuchado una parte de su intervención porque tenía un hilillo de voz que demuestra que el debate se le ha debido hacer largo a usted, señor Sánchez. Pero lo cierto es que me gustaría saber si usted es capaz de ir donde las asociaciones de autónomos y decirles lo que está diciendo aquí, o solo es capaz de soltarnos en la tribuna, meterse en su coche oficial, en su Falcon e ir a la Moncloa. Porque más allá de las mentiras que usted se atreve a soltar en esta tribuna, lo cierto es que usted no puede salir a la calle. Y yo le aconsejo que lo haga, debería hacerlo incluso disfrazado, porque así podría saber lo que piensan los españoles sin filtro y porque si usted asume responsabilidades por todo lo que ha hecho, igual se tira un tiempo sin pisar la calle. Muchas gracias, señora Abascal. Vamos a ver.